Bienvenida y bienvenido al reto del tratamiento terapéutico integrativo y natural para aquellas personas que padecen de unos intestinos irritables. Primero, ¿qué es el síndrome del intestino irritable o como se le conocía antes, el colon irritable? En realidad no se trata de una enfermedad, sino más bien de una hipersensibilidad gastrointestinal. Te cuento mi historia para que sepas más o menos en qué consiste el colon irritable o como se le conoce ahora, el síndrome del intestino irritable. Cuando era muy pequeñita, mi madre me llevaba al médico continuamente porque lloraba muchísimo. Y el médico le decía que no tenía nada, me hicieron pruebas, análisis, me hicieron todo tipo de pruebas y me dieron que nada, que no tenía nada, que simplemente era un bebé pues muy llorón. Mi madre, la pobre, desesperada ya no sabía qué hacer, ¿no? Muchas veces, no, lo típico, ¿no? Le te daba una manzanillita para aliviar los dolores de la barriguita porque ella sabía que siempre me quejaba mucho de la barriguita, ¿no? Porque era un bebé, pero que echaba como muchos flatitos, incluso la caca, tenía alteraciones en las heces también. ¿Y qué ocurre? Conforme fui creciendo, siempre se me catalogó como una niña muy debilucha, ¿no? Otra de las cosas que sucedían era que cuando íbamos a un restaurante, mi madre siempre a la mitad de la comida se tenía que parar la pobre porque me tenía que llevar al baño porque me daba esos cólicos intestinales, ¿no? Que es un dolor fuerte de barriguita en el cual al principio es caca más dura y después conforme vas evacuando esa caca suele ser más pastosa. Y conforme vas evacuando, los síntomas van aliviando. Todo esto se le suma que cada vez que iba al médico me hacían pues mis revisiones clínicas, ¿no? de análisis de sangre, pues siempre iba acompañada pues de una anemia, pero nada más. No había nada más que me determinara si padecía o no o qué es lo que me estaba sucediendo. Conforme iba creciendo, el estrés iba en aumento. ¿Y qué ocurre? Que mis síntomas se fueron agravando. Ya no solamente eran problemas gastrointestinales, como la hinchazón abdominal, la flatulencia, los gases intestinales, dolor abdominal o lo que es lo mismo son los cólicos, además también las intolerancias alimentarias porque en una de ellas me salía que no tenía nada, pero me di cuenta que en el momento que me quitaba la lactosa, mis síntomas mejoraban, pero no del todo. Después, no conforme con todos los problemas gastrointestinales, sino que además también se iban sumando los emocionales, como la ansiedad e incluso rozando la depresión, porque hay veces que no tenían ganas de hacer nada, incluso me metía en la cama porque no sabía qué me ocurría. Cuando comenzaron todos estos problemas emocionales, lo que ocurre es que iba también al médico porque me daba esos ataques de ansiedad, incluso se me llegaron a poner las manos moradas y me dijeron que tenía que relajarme, pero claro, ¿cómo podía relajarme? Todo el mundo me decía, tienes que relajarte, tienes que vivir más tranquila, no vivir continuamente corriendo ni con tantas responsabilidades. Yo le decía, vale, ¿y cómo se hace eso? Si tengo una casa, tengo una responsabilidad de 2 niños mellizos pequeños, tenía que trabajar, incluso me levantaba a las 4 de la mañana. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y sin tomar medicamentos para evitar todos esos síntomas, sobre todo de la ansiedad. Pues en algunos momentos me recetaron ansiolíticos, pero me negué. Aunque en momentos puntuales sí tenía que tomar porque no dormía nada, o sea, tenía el sistema nervioso muy simpatizado que no me dejaba descansar, o sea, por muchas horas que durmiera o por pocas horas que durmiera, siempre me levantaba súper cansada y con falta de energía. Pues bien, una vez llegué ya a mis 25 años, dije, estoy harta de estar harta, estoy harta de estar cansada. Siempre soy la típica persona que me duele todo, que siempre estoy enferma y que no tengo ganas ni energía de hacer nada nunca. Y ahí me paré y dije, creo que tengo algún problema. Obviamente ahí todavía ni siquiera me habían dicho, Tania, tienes colon irritable. Nada, porque todos mis análisis clínicos, todas mis pruebas me decían que todo estaba bien, simplemente un poco de anemia y algunas intolerancias como por ejemplo lactosa. Pues bien, aquí ya fue cuando comencé a trabajar área por área. Comencé a trabajar mi alimentación, después el ejercicio físico y sobre todo me di cuenta que había una parte muy importante, la área emocional. Pues bien, ahora que te he contado un breve resumen sobre mi historia, porque bueno, tengo para mucho que contar, ya os contaré también en los seminarios, quiero contarte cuáles son los principales síntomas del síndrome del intestino irritable o lo que es lo mismo, el colon irritable. Los primeros síntomas son hinchazón abdominal, estreñimiento, diarrea o ambas alternas. Incluso en algunas personas, no en todas, puede
puede haber problemas de dolor abdominal, a lo que se le llaman los cólicos intestinales. Entre otros síntomas, falta de energía, cansancio, mala calidad del sueño, caída del cabello, anemia, vitamina D baja, problemas de la tiroides, sobrepeso o incluso bajo peso. También puede haber intolerancia alimentaria como la lactosa, fructosa, sorbitol, incluso también sensibilidad al gluten. ¿Cuáles son las variantes del colon irritable o el síndrome del intestino irritable? Una disbiosis intestinal, que es un desequilibrio entre bichitos buenos y bichitos malos en nuestros intestinos. Hiperpermeabilidad intestinal, esto quiere decir que nuestros intestinos están perforados, tienen unos agujeritos mucho más grandes de lo que deberían y por ahí se cuelan moléculas mucho más grandes que no deberían de colarse y van al torrente sanguíneo. Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, a lo que se le conoce el SIBO. Incluso también una gastritis, que es un daño en la mucosa gastrointestinal, la de nuestro estómago, y que puede también derivarse a una infección por Helicobacter pylori. ¿Cuáles son esos estresores que nos influyen en el síndrome del intestino irritable? 1. El estrés nutricional. 2. El estrés físico. Y 3. El estrés emocional. ¿Y se pueden revertir todos los síntomas del colon irritable o realmente es crónico? Sí, sí se puede. Se pueden revertir porque hemos dicho que no es una enfermedad, sino más bien una hipersensibilidad gastrointestinal que a su vez está acompañado de una microinflamación intestinal en la mucosa de nuestro intestino. ¿Y cómo vamos a revertirlo? Vamos a revertirlo a través del reto del tratamiento terapéutico integrativo y natural, donde vamos a trabajar con 4 seminarios, donde vamos a trabajar todas esas áreas: el estrés nutricional, físico y emocional. Aquí debajo tienes toda la información sobre el reto del tratamiento terapéutico integrativo y natural, donde vamos a trabajar para revertir todos los síntomas del síndrome del intestino irritable.